Esta plática sobre el síndrome del impostor es traída a ustedes gracias a Hostinger. Dirígete a hostinger.com/Villalbazo y al adquirir un año en adelante de hosting web puedes adquirir el certificado SSL gratuito y un dominio gratis. Recuerda usar el cupón Villalbazo al final de tu compra para adquirir un descuento extra. Vamos a hablar acerca del síndrome del impostor y mi experiencia personal. Para comenzar, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, como lo copié vagamente de Wikipedia, dice que es un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Cuando estás haciendo un trabajo y piensas que no lo vas a lograr, se siente una gran presión. Y no quiero que piensen que esto se va de la noche a la mañana o que uno que ya tiene varios años de experiencia se va a ir. El síndrome del impostor, el sentir que eres incapaz de tener logros o incapaz de lograr algunas metas, es muy feo, muy difícil y te pone en una situación de miedo, de estrés, de ansiedad, que hay veces que solo por eso, por sentir que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer, porque es un peso extra que te preocupa y no te deja hacer lo que tú ya sabes hacer. Entonces, en esta plática quiero que tomemos 3 puntos principales. Quiero que respondamos esas 3 preguntas. ¿Qué se siente? ¿Quiénes pueden padecerlo? ¿Y cómo combatirlo? ¿Ok? Para empezar, ¿qué se siente? Tengo algunas anécdotas. La número 1 que les quiero compartir es la de un día de trabajo en mi primer empleo como programador. Aquí tengo un subtítulo que dice versus compañeros genios y peticiones web. Ok. En mi primer trabajo como programador, que me contrataron y ya me pagaban y que me sentía en las nubes porque me estaban pagando por lo que aprendí en los últimos 4 o 5 años de mi carrera, ese primer trabajo, recuerdo que los primeros días yo sentía que no podría lograrlo. El primer día no, el primer día estaba bien emocionado, pero después cuando empecé a ver que mis compañeros de trabajo hacían cosas que para mí me tomaban literalmente días, como por ejemplo las peticiones web, yo decía, ¿cómo es posible que estudié 5 años y no puedo hacer algo tan fácil que ellos lo hacen ver tan fácil? Entonces, lo primero que me pongo a pensar es que fui un poco duro conmigo, porque estuve 5 años, sí, pero 5 años sin enfocarme bien en hacer algo con lo cual me puedan pagar en un trabajo normal. ¿Por qué? Porque estaba, digamos que acostumbrado a simplemente estudiar para pasar exámenes. Estudiar para responder un examen, literalmente. O estudiar para hacer un proyecto que tenía semanas. Y la mayor repercusión que tenía era que me pusiera una mala calificación o que reprobara. Pero en este caso ya me están pagando con dinero. Ya estaba en un trabajo de verdad. Entonces, el ver compañeros que al parecer lo pueden hacer todo sencillamente y que yo me tardaba días en lograrlo, me hace sentir como un impostor, como una persona que por fuera tiene una fachada de que ya era ingeniero en computación, pero por dentro no puede hacer ni peticiones web de una manera fácil como sus demás compañeros. Entonces, ya viéndolo en retrospectiva, ¿qué es lo que pasa? Muchos de mis compañeros pasaron por lo mismo que yo. Y no solo en ese primer trabajo, sino compañeros que fui conociendo en mis posteriores trabajos, que me comentaban que el primer día, la primera semana o hasta el primer mes sentían exactamente lo mismo. Se sentían unos impostores que no podían lograr y que se supone que deberían de lograr las cosas que les asignaban, los trabajos que les decían que tenían que hacer, porque ya habías estudiado durante muchos años. Tienes que poder hacerlo a la primera, fácil, y tú eres el experto en el área. Entonces lo primero es ver que si las demás personas están haciéndolo relativamente fácil es porque ya tienen tiempo en la empresa, ya o en la empresa o en el startup, en donde sea. Porque ya tienen tiempo en ese lugar, ya no están tan nerviosos y simplemente ya saben el flujo de trabajo. Entonces, esa fue de mis primeras experiencias que en verdad me sentí como un impostor. Ahora, siguiente experiencia. Un día de trabajo en mi tercer empleo como programador versus jefes, clientes y WhatsApp. ¿A qué me refiero con esto? Con los jefes. Para empezar, ya era el tercer trabajo que tenía como desarrollador de software, específicamente como desarrollador de aplicaciones móviles, y ya tenía tiempo trabajando en otras empresas. Entonces, yo ya tenía más, digamos que autoestima, ya tenía más formas
de demostrar mi conocimiento. Pero aún así, este tercer trabajo en específico fue un poco más difícil porque los jefes y clientes eran más estrictos. No era tan fácil como que te dijeran, ¿sabes qué? Termínalo en una semana, nos vemos la semana que viene. Esos fueron mis primeros trabajos, pero ya en este tercer trabajo tenía que tener deadlines, tiempos, digamos que estaba más estructurado. Entonces tenía jefes que literalmente iban, se acercaban, veían lo que estaba haciendo, preguntaban qué estaba haciendo, me decían que por qué no estaba esto listo. Y lo peor de todo es que cuando terminaba una asignación que tenía, por ejemplo, conectarme a una base de datos, lo terminaba. En lugar de estar como en la escuela o como uno está acostumbrado que te digan, muy bien, muy bien. No, aquí simplemente te decían, ok, siguiente, ok, siguiente. Entonces, cuando llegó un momento en que los jefes con los clientes me pedían algo tan difícil o absurdo como crear un WhatsApp dentro de una aplicación, yo sentía que no es posible. Las personas que me contrataron con la experiencia ya de otros trabajos, con años de experiencia en esta área, y me están haciendo ver que hacer un WhatsApp dentro de una aplicación es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque el cliente decía, oye, pues ¿cuál es el problema? Haz una aplicación de mensajería, ya hay cientos de ellas. ¿Qué dificultad de haber? Si ya existen. Cuando los clientes no saben que, no sé, por ejemplo, Meta, que son los de Facebook, que son los que tienen WhatsApp, tienen literalmente cientos de programadores expertos que están programando esa aplicación. Pero no, el cliente quería esto. Lo peor de todo es que el jefe les decía, sí, sí, no hay problema, para mantener el contrato. Entonces, el jefe les decía que sí a los clientes me hacen sentir que era algo muy sencillo, y yo, si ya tenía años trabajando de esto, me sentía como un impostor al yo querer gritar a todo el mundo que no lo podía lograr, o no por lo menos con los requisitos que ellos me pedían, con los tiempos que ellos me pedían. Se siente muy feo. Entonces recuerden, estamos apenas en la parte de qué es lo que se siente, ¿ok? Ahora, último ejemplo de qué es lo que se siente. Un día de trabajo como creador de contenido. Aquí estoy versus desconocidos y algoritmos. Comencemos con los algoritmos. Cuando una persona tiene un canal, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok, ya sea en Twitter, Instagram, en donde sea, está luchando no solo consigo mismo, no solo con crear algo bueno, sino con compartir al mundo en contra de los algoritmos de dicha compañía. Puede ser que crees lo mejor del mundo, pero si el algoritmo no ve que sea algo bueno para los demás, o si las personas no hacen algo que el algoritmo busque en específico, como comentar, como escribir o darle like, entonces tu trabajo no va a ser visto. Eso repercute en tu autoestima, en el sentir que lo que estás haciendo está mal. Y eso se suma aún más cuando ves que desconocidos hacen contenido, ya sea mejor que el tuyo, igual que el tuyo o peor que el tuyo, pero aún así tienen más alcance. Entonces, eso combinado hace que te sientas un impostor por más tiempo que tengas creando contenido. Yo tengo desde 2014 compartiendo anécdotas de mi vida como programador o desarrollador de software, y aún al día de hoy siento que no sé qué es lo que estoy haciendo. Todo ese sentimiento que tengo de ansiedad, de miedo al futuro, de no poder lograr hacer las cosas, ¿qué es lo que uno puede sacar de ello? ¿Quiénes son los que sufren esto? ¿Tan solo personas que normalmente sufrimos de ansiedad? ¿Tan solo personas del área de la tecnología? Para responder la segunda pregunta de quiénes lo pueden sentir, quiero que veamos esta diapositiva. ¿No puedes sufrirlo si no tienes ninguna habilidad? Esta pregunta es muy interesante porque tenía un compañero en la universidad, un compañero de estudio, que a todo mundo le caía mal. Era el típico compañero presumido que cree que lo puede lograr todo. Y lo peor de todo es que siempre reprobaba. Siempre reprobaba, siempre andaba preguntando por las tareas, siempre andaba robando tareas o pidiendo o comprando. Básicamente no era muy bueno para los estudios. Estoy seguro que era bueno para otras cosas, pero para ingeniería en computación no era muy bueno. Entonces, el compañero no caía mal por eso, no crean que caía mal por tonto o por no saber. Cualquiera se puede sentir tonto, cualquiera puede no saber algo, sobre todo en la informática, en la computación, que es un mundo muy amplio. Caía mal
porque era muy presumido. Se sentía que era el mejor. Se sentía que lo podía lograr todo y que era el que sabía más computación, el que sabía mejor programar. Cuando las cosas que hacía a lo mucho eran adaptaciones de cosas que hacían sus compañeros. Entonces, ¿ustedes creen que sufría síndrome del impostor? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta persona sufría síndrome del impostor? Cualquiera de ustedes respóndame, por favor, en lo que toma agua. Si yo, por ejemplo, sé hacer, no sé hacer helados. De hecho, yo sabía hacer helados en McDonald's porque uno de mis primeros trabajos a los 15 años, yo trabajé en McDonald's. El punto es que recuerdo que hacía conos, helados, nieves. Ahora, si yo tengo esa habilidad de hacer helados y veo que otra persona lo de mí sabe más, o veo que mi jefe me está viendo y me está juzgando a ver si hago bien el trabajo, yo puedo sufrir el síndrome del impostor porque yo puedo sentir que no lo estoy haciendo bien o que no tengo lo suficiente para hacer bien las cosas. Pero eso es una gran bendición. Si vemos que las personas que tienen habilidad lo sufren, entonces, qué bueno, porque significa que si tú estás sufriendo síndrome del impostor, significa que ya tienes una habilidad y por lo tanto puedes trabajar con ello. Puedes trabajar en base de eso, el saber que tú ya sabes algo. No puedes sentir síndrome del impostor si no sabes nada, o por lo menos normalmente. Puede ser que una persona así, les digo, no soy psicólogo, pero siento que lo normal es que sientas síndrome del impostor si tienes algún conocimiento, porque te sientes juzgado por ese conocimiento o sientes que no das las anchas con ese conocimiento, que necesitas más. Entonces, primer punto positivo es que tienes cierta habilidad, tienes cierto conocimiento. Y tú, como tienes cierto conocimiento, te juzgas más. Por ejemplo, en la computación, en la programación. Si tú ya sabes cómo hacer una pantalla de login, ya sabes cómo conectarte a una base de datos local, ya tienes ese conocimiento. ¿Qué tal si tu jefe o el proyecto que tienes que hacer te pide que te conectes a una base de datos, pero a un servidor externo? Entonces, tú ya tienes un conocimiento, pero como te están pidiendo algo nuevo, puedes sentir el síndrome del impostor al tardarte en hacer eso nuevo que te están pidiendo. Pero no te preocupes tanto, porque si tú internalizas que ya pudiste aprender en el pasado a hacerlo localmente, entonces podrías lograrlo en hacerlo de una manera remota con un servidor. Y eso aplica con toda la programación. Lo primero que tienes que hacer cuando sientas que no eres la persona que los demás piensan que eres, cuando te sientas un impostor, lo primero es pensar qué has logrado en el pasado, qué habilidades tienes ahora que antes no. Y en base de ello tienes que verlo de manera lógica y de eso somos buenos porque los que sabemos programación sabemos de lógica o por lo menos intentamos saberlo de lógica o ver las cosas de una manera más lógica. Lo primero que tienes que hacer es recordar que en un pasado no sabías nada y ahora sabes algo. Si ya sabemos qué es el síndrome del impostor, o por lo menos ahí más o menos sabemos, y ya vimos quiénes pueden sufrirlo, que son cualquier persona que tenga una habilidad y que se sienta juzgado, entonces lo que sigue, formas de combatirlo. Aquí tengo tres. La primera, quiérete un poco. Esto no nos lo dicen mucho, porque por lo regular vemos que las personas que son ingenieros, las personas que somos programadores, somos unas personas geniecillas, somos unas personas genios, somos unas personas inteligentes. Y muy pocos dejan caer esa guardia, esa defensa, y dejan ver que es algo difícil, que no nacemos con la mentalidad de una computadora. Entonces, hay que querernos un poco. Cuando tengan ese sentimiento de no lograr las cosas, piensen en todo lo que han pasado para llegar a ese punto en sus vidas. Quiéranse un poco porque al final de cuentas, tú que estás escuchando esto, eres la única persona que sabe qué tanto ha batallado para lograr lo que has logrado actualmente. Trata de no ponerte en los zapatos de otros en el sentido de conocimiento. Y más en nuestra área de la programación. Porque si te metes a Twitter, si estás en grupos de programación y sigues a personas que son programadores, puedes ver que hacen cosas tan geniales que yo actualmente, después de 10 años de estar en este mundo, quisiera tener ese conocimiento. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú y más en esta área. Porque no es algo como, por ejemplo, no sé, una persona que se dedica a enmendar zapatos, a reparar zapatos.
Que ya quisiera tener esa habilidad, ¿verdad? Pero una persona que hace zapatos, una vez que aprende a reparar zapatos, yo pienso que ya no se tiene que preocupar por mucho más. Ya sabe hacer zapatos y los zapatos no creo que cambien mucho. Es un ejemplo tal vez algo tonto, pero a lo que quiero que lleguemos es que en la computación y en la programación siempre tenemos que estarnos actualizando y es una presión extra. Entonces hay que querernos un poco más y no juzgarnos tanto, ¿ok? Número 2 para combatir el síndrome del impostor. No mientas sobre tus habilidades. Si tú eres una persona que sabe de aquí al número 5 y cuando vas a una empresa dices que sabes hasta el número 100, imagínate la presión que vas a tener en tus hombros por demostrar que sabes hasta el 100. No mientas, no presumas y sobre todo ayuda a tus compañeros. Si tienes compañeros de trabajo o compañeros de estudio que están batallando en algo, si para ti se te hace sencillo, explícalo. Vas a reforzar tus conocimientos y aparte vas a tener un ambiente de trabajo más agradable. Y en algún futuro, cuando ellos sepan algo que tú no, te van a ayudar a ti. Ahora, ¿por qué pongo entre paréntesis mucho? Porque hay veces que lamentablemente tenemos que, no quiero llamarlo mentir, pero sí tenemos que endulzar un poco nuestros conocimientos. Si están en una empresa que están tratando de contratar a ingenieros que sepan, no sé, Java, y digamos que en tu escuela tan solo aprendiste Python. Ok, tal vez no sepas Java, pero Python a Java, yo creo que si aprendí Java, podría aprender. Digo, si aprendí Python, podría aprender Java. Entonces, aplica a ese empleo. Tan solo no seas exagerado y digas que sabes que estás certificado en Java y que sabes un montón en Java, porque ahí sí vas a sentir mucho el síndrome del impostor. Y por último, lo que les he estado diciendo desde el principio, recuerda tus inicios. Recuerda tus inicios, quiérete un poco, o un mucho más bien dicho, y no mientas sobre tus habilidades. Y es una de las cosas con las cuales tenemos que vivir con el síndrome del impostor. Y existen muchas más en este mundo de la programación. Tanto habilidades técnicas como cuestiones psicológicas, tenemos que combatirlas y platicarlas. No te las internalices, no te las quedes porque va a llegar un momento que vas a explotar. Y pues para ello está mi canal de Juan Villalbazo en YouTube para platicarles acerca de anécdotas de las cosas buenas que me han pasado, pero también de las cosas malas, que hay muchas y no muchos quieren hablar de ello. Al final de cuentas, por más que les diga, cada quien vive un mundo diferente, cada quien tiene su experiencia y les puede ir mejor de lo que les dije o les puede ir peor de lo que les dije. Entonces, como dijeron aquí, ya queda nomás darle adelante, ¿ok? Sigue adelante. Por cierto, los domingos estoy transmitiendo en vivo en mi canal Init. Más información en la descripción.